Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se van uniendo a este seminario que estamos lanzando desde AIDA, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, sobre carbón, un combustible condenado al entierro. Vamos a dar un par de minutos para que se terminen de conectar todas las personas que se registraron y que nos van a estar acompañando en este seminario y ya empezamos. Hola, Gloria Inés, muchas gracias por presentarte en el chat a las personas que se van uniendo al seminario. Si quieren también aprovechar el chat para que se vayan presentando, para que nos conozcamos desde dónde nos estamos uniendo a este seminario. Por favor, bienvenidos y bienvenidas. Ya en un minutico, 2 minuticos estamos empezando. Buenas tardes, Diana desde Bogotá. Nos saludaba también Gloria Inés desde Acacias Meta, las dos en Colombia. Buenas tardes, Alexis desde Venezuela. Bueno, yo creo que podemos ir dando inicio a las personas que se vayan uniendo. Bienvenidas a usar el chat para que se vayan presentando, para que nos cuenten desde dónde nos acompañan el día de hoy. Mientras tanto, pues voy a ir dando inicio, darles la bienvenida a este evento en el que estamos lanzando un informe desde AIDA que se llama Carbón, un combustible condenado al entierro. Este evento tiene como objetivo, este seminario web tiene como objetivo presentar el informe Carbón, un combustible condenado al entierro, al final de una era y la promesa de una transición justa, así como tener la oportunidad de dialogar y discutir desde distintos países, porque tenemos panelistas que nos acompañan desde distintos países de la región, sobre las distintas estrategias, tanto de incidencia como de litigio y otro tipo de actividades que se han ido desarrollando para cumplir con el objetivo y es mantener el carbón bajo tierra. En este sentido, los panelistas van a compartir su experiencia, como les decía, sobre litigios estratégicos, acciones de incidencia, investigación, para frenar la expansión del carbón en distintos países del continente. Y con esta apertura, pues quiero presentarles este increíble panel que tenemos, no sin antes nuevamente agradecer por las personas que se están uniendo, que se siguen uniendo para acompañarlos en el panel. Y mientras tanto les comento quiénes nos están acompañando. Entonces, pues mi nombre es Daniela García Aguirre, yo soy abogada, ingeniera ambiental, becaria de la iniciativa de Aire Limpio de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. Y nos estarán acompañando más adelante en la discusión Andrea Cardoso, ella es doctora en Ciencia y Tecnología Ambientales con enfoque en Economía, Ecología, actualmente profesora de la Universidad de Magdalena, que nos acompaña desde Colombia. Andrea, muy buenas tardes, bienvenida, gracias por acompañarnos. También tendremos más adelante en la discusión a Cristina, me ayudarás aquí con la pronunciación de tu apellido, Cristina Auerbach. ¿Bien? Perfecto. Cristina es de México, ella es defensora de los derechos humanos y ambientales y hace parte de la organización Familia Pasta de Conchos. Y también tendremos a Alejandra Donoso, que nos acompaña de Chile, desde Chile, ella es abogada con maestría en derechos humanos.
También ha estado pues, en temas de derecho y democracia en Iberoamérica, es profesora de la Clínica Jurídica de Justicia Ambiental de la Universidad Diego Portales y es la directora de la Defensoría Ambiental y litigante en diversos conflictos socioambientales. Bienvenida también, Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. Y también tengo el placer de presentarles a una colega, amiga, la organización en la que representamos el día de hoy, AIDA, que es Rosa Peña. Ella es abogada y también ha estado dedicada por muchísimos años, ya tú nos contarás, Rosa, cuántos, en temas de carbón, principalmente en Colombia y también a nivel regional desde la estrategia que les compartiremos también en parte el día de hoy que llevamos en AIDA. Rosa, te doy la palabra para que nos des esta bienvenida, para que tengas la oportunidad de hacer esta introducción y muchísimas gracias por acompañarnos en la apertura del evento. Buenas tardes para todos y para todas y gracias Daniela por la presentación. Para mí es un gusto y para AIDA realmente es el excelente escenario para poder compartir con ustedes pues algunos hallazgos y algunos resultados también de una investigación muy juiciosa que ha hecho Daniela en torno al carbón. Yo tal vez solo iniciaría esta introducción diciendo que nos encontramos en un contexto en el cual recientemente el conflicto entre Rusia y Ucrania ha generado una alza de los precios del carbón increíbles, digamos que ha tenido unas consecuencias directas en los países donde se genera esta extracción de carbón, principalmente en Colombia, seguramente colegas de México también podrán comentar al respecto, pero que este contexto es un contexto que responde a una coyuntura específica, digamos que de ninguna manera rompe la trayectoria hacia la descarbonización que hemos venido viviendo en los últimos años. Hoy precisamente fue publicado el informe del estado del clima mundial en 2021, el cual nos dice que 2021 fue de los 7 años más calurosos que ha tenido la historia del planeta. Y dice también que eso se manifiesta en olas de calor, en aumento de la temperatura mundial, en el aumento de la temperatura de los océanos, en la afectación a ecosistemas marinos y terrestres y en la acidificación de los océanos. Y también, haciendo referencia a este informe, Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, hoy decía que este informe es una sombría confirmación del fracaso de la humanidad para afrontar esos trastornos climáticos e hizo un llamado para avanzar hacia una transición hacia las energías renovables que permita alejarnos al callejón sin salida que representan los combustibles fósiles. Entonces sí quisiera dejar una idea clara y es que si bien hay un conflicto que hoy está teniendo unas consecuencias económicas a nivel global y que inciden directamente en lo que es el mercado del carbón, de ninguna manera eso puede romper una trayectoria hacia la descarbonización y hacia la transición justa, porque ya el mismo planeta nos está haciendo estos llamados urgentes y estas alertas urgentes a que no podemos continuar el aumento de esta frontera extractiva del carbón y de su quema en distintos lugares del planeta. Solo para un contexto muy puntual, decir que en América Latina hoy, según el Global Energy Monitor, existen 242 termoeléctricas de carbón operando y 40 propuestas de nuevas termoeléctricas para los próximos años. Y además existen 75 minas de carbón operando y 16 minas propuestas para iniciar pronto. Entonces, claramente este es un diálogo que hay que tener porque sí hay unas apuestas de algunos gobiernos de profundizar la extracción y la quema de carbón, pero esto evidentemente va en contra de compromisos climáticos y va en contra también del cumplimiento de nuestras metas climáticas como planeta, digamos. Solo quisiera terminar diciendo que en la actualidad en AIDA nos encontramos haciendo una estrategia regional del carbón que ha consistido en monitorear las dinámicas que tiene esta cadena del carbón en sus distintas fases, desde su extracción en países como Colombia y México, hasta los procesos de exportación e importación, y comercio a nivel latinoamericano con países como Chile y Puerto Rico, entre otros. Y este trabajo ha estado encaminado específicamente a evidenciar las consecuencias y los impactos climáticos que tiene la cadena de carbón en todas sus fases y la necesidad de fortalecer la reglamentación, los instrumentos de gestión ambiental para contemplar esos impactos climáticos, para de esta manera también progresivamente iniciar un cierre minero que implique una perspectiva de derechos humanos, que implique procesos de diversificación, entre otros. Entonces esa es un poco la mirada desde AIDA, todo esto con una perspectiva de justicia climática y justicia ambiental. Entonces ya les dejo con las panelistas de hoy. Rosa, muchísimas gracias por esta introducción, por presentar el trabajo también de AIDA a nivel regional.
quiero antes de empezar a presentarles el informe contarles que estoy muy orgullosa de estar presentando este panel porque como ven logramos un panel solo de mujeres de representación regional en un tema tan importante y de tan gran alcance y a veces tan difícil también como es el carbón y la transición energética. Entonces, con esto en mente, les voy a presentar unas poquitas diapositivas para darles un poco el contexto del informe que estamos lanzando el día de hoy. Y les agradezco si me confirman si están viendo la pantalla. ¿Sí? Sí. Súper. ¿Y se ve en modo pues normal, presentación o se ve como...? Modo presentación. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el contexto? El contexto en el que nos presentamos es que, como bien lo decía Rosa, si bien hoy en día parece que estamos ante un contexto que nos muestra un aparente auge del carbón, esto no cambia la trayectoria en la que veníamos, que es un camino lejos de este combustible. Y como vemos en esta gráfica, más o menos desde el 2015 existe una clara tendencia en la disminución del carbón, incluso exacerbada en el 2020 por la pandemia pues, de la COVID-19. Esto lo que nos demuestra en simples pues como líneas, en simples datos, es que el carbón está condenado al entierro, lo dice la ciencia, lo pide la tierra, como nos presentaba Rosa también por el informe que se lanzó, y lo dicen las comunidades. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues para limitar la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados, lo que sabemos es que la mitad de las reservas conocidas de petróleo y un tercio de las del gas deben permanecer bajo tierra, pero el 80% del carbón es el que debe permanecer bajo tierra. Estos son datos más o menos del 2018. Un análisis científico mucho más actualizado del año pasado determinó que la proporción de reservas de combustibles fósiles que tendrían que permanecer bajo tierra para mantenernos en la trayectoria del 1.5, que es lo que nos hemos trazado desde el Acuerdo de París, nos indica que ya no es el 80% del carbón el que debe permanecer bajo tierra, sino el 90% del carbón. La ONU al mismo tiempo ha dicho ya varias veces que la producción prevista de combustibles fósiles que tenemos hoy día, sumando carbón, gas y petróleo, supera por mucho el límite necesario para mantenernos en la trayectoria de 1.5. ¿Y esto cómo se ve? Se ve en esta gráfica que hace parte del informe del GAP Report, el informe Brecha, que nos muestra que para el 2021 veíamos que la brecha de producción de carbón, petróleo y gas superaba, pues era muy amplia y superaba por mucho los caminos que deberíamos estar siguiendo para las metas propuestas, pero sobre todo lo que llama la atención es que la más amplia es la del carbón, pues supera alrededor de un 240% con respecto a la meta 1.5, como en las políticas planteadas por los países, que son las proyecciones nacionales, que es la línea roja, o las proyecciones en los compromisos climáticos, que es la línea café. Es decir, estamos viendo pues que hay una brecha pues, gigantesca entre lo que deberíamos estar explotando de carbón y lo que realmente se está planteando en las políticas para cumplir con las metas propuestas. Y es bajo este panorama que queremos presentar el informe que estamos lanzando hoy, el cual expone 5 razones por las cuales se debe terminar la extracción y quema de carbón desde una perspectiva económica, política, ambiental, climática y de derechos humanos. Este informe pues trae por supuesto una introducción en la que les contamos un poco cómo se explota y se usa el carbón en el mundo y en América Latina y presenta estas 5 razones que muy rápidamente les voy a mostrar a continuación. La primera es que las actividades de extracción y uso de carbón están económicamente destinadas al fracaso. Y esto lo que quiere decir es que no estamos internalizando los costos o no se están internalizando los costos ambientales y sociales de la explotación y uso del carbón y si se hiciera sería un combustible completamente inviable en términos económicos. Y para hablarles mucho mejor de esto, acá contamos con la experiencia de Andrea Cardoso, con quien compartiremos esto más adelante. Pero básicamente es que para el 2017, que seguro ahorita nos presentarán datos mucho más actualizados, se estimaba que los costos externos atribuibles a la cadena de carbón ascendían a unos 360.000 millones de dólares anuales.
y que si estos fueran internalizados en Colombia, para el 2019 estaríamos diciendo que el carbón triplicaría más o menos su precio. Ahorita, Andrea, nos comentas, por favor, un poquito más sobre esto. La segunda razón es que el desarrollo local que supuestamente generan los proyectos de carbono, de explotación de carbón sobre todo, son un mito. Y son un mito porque las tasas de desempleo en poblaciones aledañas a las minas de carbón son hasta del 40%. Transitar a las energías renovables para el 2050 podría generar un ahorro anual de hasta 621.000 millones de dólares para los gobiernos, lo cual implicaría más o menos hasta 7 millones de empleos adicionales. Entonces, también otro dato para tener en cuenta. La tercera razón es que invertir en carbón es cada vez más riesgoso. A principios del año pasado, el grupo del G7 se comprometió firmemente a acelerar la transición hacia el abandono del carbón, incluyendo un compromiso claro de poner fin a la financiación internacional de carbón para finales del 2021. Ya sabemos que esto cambió un poco por el contexto en el que estamos viviendo, pero definitivamente lo que se ha venido viendo es que los bancos y las aseguradoras están dejando de invertir en el sector carbonífero debido a sus elevados costos, a los altísimos riesgos y a la baja rentabilidad. Y existe entonces una tendencia hacia el desfinanciamiento de este sector. De hecho, 26 de las 35 mayores bancos del mundo, y eso pues la lista la encontrarán en el informe, cuentan con políticas que restringen el financiamiento de proyectos relacionados con la minería o la generación eléctrica a partir del carbón. Las aseguradoras, por su parte, también cada vez más dejan de asegurar este tipo de proyectos. La cuarta razón que van a encontrar es que las consecuencias del cambio climático son evidentes, van en aumento, y aquí un grandísimo actor es, por supuesto, la explotación y la quema de carbón para la generación de energía. Y lo que hemos visto es que más del 40% de las emisiones globales de CO2 que vienen de los combustibles fósiles provienen justamente del carbón. Por lo que pues es clarísimo que bajo los informes que tenemos recientes, pues el informe del IPCC y todos los estudios que hemos visto recientemente, pues es necesario adoptar acciones urgentes para mitigar los impactos ambientales y en los derechos humanos relacionados con la crisis climática que estamos viviendo. Y la última razón es que la minería y el uso del carbón para la generación eléctrica conducen a la violación de derechos humanos. Generan enfermedades, generan desplazamientos forzados y muchas otras vulneraciones de derechos humanos, pues que desafortunadamente están relacionados con la minería y uso del carbón y que no podemos seguir permitiendo. Y para darles nada más un ejemplo, el aumento de partículas que degradan la calidad del aire, que son el PM10 y el PM2.5, estrechamente relacionadas con la explotación y quema de carbón, junto con otros contaminantes y metales pesados, incrementan el número de muertes prematuras y enfermedades a la población. De hecho, el costo de la pérdida de vidas a causa de la mala calidad del aire a nivel mundial representa 8.000 millones de dólares diarios que podrían ser invertidos en mejorar la salud pública y, por supuesto, en la transición que tanto necesitamos, y de la mano de esta transición, por ejemplo, planes de cierre de minas que respeten los derechos humanos. Entonces, para ya ir cerrando y irle dando paso al panel, acá lo que quiero es que reflexionemos que Latinoamérica sí puede tener y debe dirigir sus esfuerzos hacia un sistema energético que sea de energías renovables no convencionales, que vaya de la mano de la justicia climática, que sea amable con el ambiente, respetuoso de las personas, sostenible en el tiempo, que garantice el respeto de derechos humanos. Vemos acá que per cápita las emisiones de CO2 provenientes del carbón para el 2020 en nuestra región están alrededor de 1 y 2 toneladas. Esto puede cambiar si tenemos en cuenta la necesidad de la transición que se requiere hoy en día. Esta publicación está particularmente dedicada a las personas que se han resistido y que han puesto sus vidas para resistirse a la intromisión del carbón en sus territorios, que han trabajado por evidenciar sus impactos, por buscar soluciones y que nos han permitido encaminarnos y reunirnos hacia
un esfuerzo de la transición justa y por supuesto con este enfoque de justicia climática. Parte de estas personas son por supuesto las panelistas que nos acompañan hoy, pero también muchísimas personas que ponen ponen la frente y su cuerpo en los territorios donde donde se están generando las explotaciones y quema del carbón. Este es el sitio web donde encontrarán el informe. Más adelante les vamos a compartir el link para que lo visiten, lo descarguen, lo compartan, lo lean, lo rayen, lo comenten también. Y bueno, hasta aquí llego yo. Voy a dejar de compartir pantalla para darle paso a nuestro panel. No sin antes nuevamente darle las gracias a estas mujeres maravillosas que nos acompañan el día de hoy. Entonces, Andrea, Alejandra, Cristina, bienvenidas nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos. Y para empezar, quisiera pedirles que nos compartan su experiencia litigando o haciendo incidencia en contra de la explotación y quema del carbón en sus regiones. No sé si quieran primero dar un saludito o les doy la palabra y ahí arrancamos de una vez. Bueno, un ¿Arrancamos? saludo, sí, un saludo, bueno, a estas mujeres, un gusto, Alejandra, un gusto, Cristina, encantada, también muy interesante que mujeres litigando, haciendo incidencia en temas de carbón, que el tema de carbón también es un tema muy desde los hombres, desde la minería de carbón, entonces eso también llama la atención. Daniela, gracias por la presentación del informe. Excelente ese informe, muy conciso, un trabajo muy juicioso de revisión de varios reportes, varios informes con datos actualizados. Entonces vale la pena, o sea, 25 hojas súper fructíferas con todo muy claro y estos 5 temas que tocaste son claves. Entonces te agradezco por la invitación. A ti, Andrea, por hacer parte de este panel. No sé si Alejandra y Cristina quieren dar un saludito y arrancamos con la pregunta. Sí, simplemente agradecer la invitación. Estoy muy contenta sobre todo de participar con este maravilloso panel, Cristina, Andrea, Daniela y bueno, a todo el equipo de AIDA que hizo posible esta publicación. Concuerdo con Andrea, excelente inversión revisar esas 25 páginas, revisión, tiempo de calidad. Eh, así es que nada, muchas gracias por la elaboración del informe, por el trabajo realizado. Me siento muy honrada de participar y de compartir con ustedes este encuentro y gracias también a Andrea y a Cristina. Pues yo estoy realmente contenta. Yo trabajo en la defensa de derechos humanos y las minas y el tema del carbón y el tema de la minería no solo es masculina, sino es todo un monumento al machismo. Es increíble, parecen de catálogo y celebro de verdad, creo que es la primera vez que estoy en una mesa donde solo somos mujeres hablando de carbón, siempre son una bola de mastodontes discutiendo sobre quién es más fuerte, quién es más valiente y quién carga más carbón. Y las mujeres siempre como víctimas, ¿no? Entonces yo de verdad celebro que tengamos este papel, este rol, porque sí estoy convencida de que el hecho de ser mujeres nos da una visión distinta del tema del carbón. Así que gracias por la invitación y gracias porque somos puras mujeres. Gracias a ustedes. Y ya que tienes la palabra, Cristina, pues por favor, arranca tú y nos cuentas, nos compartes un poco tu experiencia bien haciendo litigio, haciendo la incidencia que has hecho en contra de la explotación o quema de carbón, pues en la región en la que tú estás. Contarnos un poquito si existen comunidades en condición de vulnerabilidad involucradas, que es el caso típico, porque esto es un problema de justicia ambiental, entonces seguramente las hay. ¿Cuáles son las principales afectaciones que hemos visto o que has visto más bien en ese territorio y el mayor reto al que se han enfrentado como parte de la experiencia? Ok, tengo como 3 días, me dijeron, ¿no? Sí, es una pregunta con subpreguntas bastante amplia. Nada más te pido cuando me quede como 1 minuto me avisas para ir cerrando porque tiendo a expanderme como mina de carbón. Cristina. Gracias. Bueno, sí, yo trabajo en el tema de la minería del carbón desde 2006 de la explosión de la mina Pasta de Conchos, donde quedaron atrapados 65 mineros y no fueron rescatados 63.
Creo que la primera acción de incidencia ilegal la hicimos el 3 de marzo, 15 días después, ante la OIT, hicimos un reclamo. La OIT nos dio la razón absolutamente en todos los puntos que nosotros planteamos, porque habían violaciones a los convenios y tratados internacionales que había ratificado México. Todos los procedimientos legales que hicimos en el país les fueron negados a las víctimas. Primero, no tenían interés jurídico. Es decir, para plantear el tema de que se cancelara la concesión, solo podía reclamarlo la empresa, el sindicato o el gobierno, y claro que ninguno de los tres iba a reclamar nada. Los familiares no tenían derecho a reclamar, eso ya se modificó y ahora familiares sí pueden reclamar. Ahora, eso no quiere decir que se hagan las cosas, ¿verdad? Pero ya existe la posibilidad de reclamar. Todos los procesos legales nos encontramos con que no litigamos contra las empresas. De hecho, nunca hemos estado en un tribunal frente a las empresas porque nos litiga el Estado. Es decir, las empresas ni siquiera tienen que dar la cara. Es increíble, increíble que el Estado mexicano sale a la defensa de las empresas. Si ustedes buscan en Google pasta de conchos gobierno, van a oír a secretarios del trabajo, secretarios de economía, secretarios de gobernación diciendo que no se puede hacer el rescate, que no se puede llamar a cuentas a una empresa, y jamás se oye a la empresa decir nada, ¿no? Porque para eso está el Estado, ¿no? Entonces, bueno, después de pasta de conchos han muerto más de 150 mineros del carbón, y en 2015 empezamos a intervenir también en la defensa del ambiente en relación a la extracción de carbón dentro de los poblados donde viven los mineros, las familias mineras. Entonces, de repente, una familia abría la puerta de su casa y ya le estaban haciendo una mina a cielo abierto allá afuera. Y obviamente despojaban a la gente de sus viviendas, las expulsaban, y fue un pleito brutal, brutal contra las empresas. Hubo acción directa, esa vez sí nos metíamos a las minas a cielo abierto a parar maquinarias. Bueno, se nos acusó de secuestro, de despojo, hay 7 denuncias penales contra nosotros, nunca procedió ninguna contra las empresas. Se logra la mejor recomendación que ha hecho la CNDH sobre ambiente, la acepta ya la administración de Andrés Manuel López Obrador y tampoco sucede nada. Es decir, la experiencia, bueno, el caso de pasta de conchos en 2010 lo metimos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Afortunadamente se le dio admisión al caso en 2018 y ese caso se está litigando a ese nivel. Pero a nivel local, a nivel nacional, ningún caso, ni por los 120 muertos, ni juntos, ni por separados, ni con pasta de conchos, ni por el ambiente, ni por... Nunca, nunca, aunque se nos dé la razón en todos los procesos, nunca se ha llamado a cuentas una empresa, nunca se ha castigado a nadie y además CFE, que es la que maneja las carboeléctricas y que es la que compra el carbón, le sigue comprando carbón a los mismos depredadores, ¿no? Entonces, nuestra experiencia es que no importa si haces los procesos legales, como el caso de pasta de conchos, no importa si vas a la acción directa, como en el caso de la defensa de los pueblos, no importa si es a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es decir, puedes hacer todo el recorrido de todas las instancias legales y de derechos humanos que hay en el país, y el resultado es que cuando pasta de conchos gobernaba el Partido Acción Nacional, que se supone que era de derecha, 12 años nos chutamos al PAN. Luego regresó el PRI, nos chutamos otros 7 años. Ahora llevamos 3 años y medio de Morena y sigue sacando exactamente lo mismo. Es decir, hay una decisión de Estado en el que la región carbonífera de Coahuila ya se va a sacrificar. Es decir, se ha determinado por la vía de los hechos que es una zona sacrificable y por tanto no importa si mueren los mineros, no importa si están mutilados, no importa si se enferman, no importa si los niños están enfermos, no importa, incluso CFE está en este momento entregando nuevos contratos para la compra de carbón en minas que ni siquiera tienen manifiestos de impacto ambiental. No importa nada, lo importante es el carbón. Y esto nos plantea, cuando vemos este tipo de informes como el que hizo AIDA o como han hecho otros, que los leemos de verdad con mucho interés, pero nos resultan un tanto hasta ajenos,
por la forma en que se manejan las cifras a nivel latinoamericano y los esfuerzos que se hacen cuando uno literalmente está metido en un hoyo donde lo único que importa es el carbón. Y yo quisiera ahí incluso resaltar una palabra que tú mencionaste, Cristina, y que de hecho se mencionó recientemente en un informe del relator Boyd, del relator de Derechos Humanos y Ambiente, y son las zonas de sacrificio. Correcto. Que de por sí ya es es una forma de dominar un sector espantosa, es decir, vamos a sacrificar una zona donde hay personas, donde hay naturaleza, donde hay servicios ambientales, servicios ecosistémicos, pero la vamos a sacrificar porque vamos a explotar carbón, que es lo que nos interesa. Y hay una zona de sacrificio que yo creo que es una de las más reconocidas, que es la de Chile, y no sé si, Alejandra, allá es justo donde tú trabajas, o si nos puedes entonces compartir un poquito de esta zona de sacrificio chilena. Sí, muchas gracias, Daniela, porque precisamente también Cristina menciona la idea de sacrificio en Chile. El concepto zonas de sacrificio lo recogió el Instituto Nacional de Derechos Humanos en su informe anual del año 2014. Ahí reconoce la existencia de, en Chile, al menos 5 zonas de sacrificio. Lo que tienen en común es la industria del carbón. Aquí no son minas de carbón, había una mina, hubo un conflicto socioambiental en la Patagonia, hay una mina de carbón que es mina invierno, pero lo que ocurre en las zonas de sacrificio es la quema del combustible para la generación termoeléctrica. Pero el concepto de zonas de sacrificio es muy interesante porque es un concepto que nace de las mismas comunidades que se reconocen sacrificadas como una forma de relevar su situación, de ponerlo sobre la mesa, de hacer activismo, de llamar la atención. Y las comunidades en zonas de sacrificio que se reconocen siendo sacrificadas, no porque, obviamente, no porque les guste hacerlo, sino porque están evidenciando lo que les está ocurriendo, y ellas se reúnen periódicamente y en su cónclave hay una autodefinición que ellas se otorgan y hay 3 elementos clave en la definición, en la autodefinición de zonas de sacrificio. Una, y que es calcado literal lo que describe Cristina, y aquí ocurre y lamentablemente ocurre en muchos otros lugares, un abandono por parte del Estado, en primer lugar. En segundo lugar, y muy relacionado obviamente, una proliferación de industrias contaminantes desmedidas, sin normas, sin regulación, sin fiscalización, muchas veces sin evaluación previa de impactos ambientales. En Chile, en la denominada zona de sacrificio de Concón, Quintero y Puchuncaví, que es en la cual hemos litigado y hemos tenido logros, aunque muy institucionales, no en la práctica lamentablemente. Es una zona de sacrificio que data de la década de los 60, fines de los 50, se pone la primera industria. En esa fecha no había sistema de evaluación de impacto ambiental, no había preocupación por la naturaleza. Entonces hay un montón de industrias que son precisamente las más obsoletas, las con tecnología más antigua, las que no tienen evaluación alguna. Y bueno, después de la entrada en vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental, se han ido evaluando, pero de ahí en adelante, no hacia el pasado, y ese es un gran problema institucional y jurídico que tenemos, con consecuencias prácticas obviamente. Y también la evaluación es muy precaria, muchas veces a través de una mera declaración de impacto ambiental, la fiscalización es muy débil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento, naturalmente, como consecuencia, es la vulneración sistemática, transversal, de los derechos humanos. Porque aquí, y aquí entra en juego, pensando en el litigio internacional, esto lo hemos llevado, hemos ganado, se han perdido muchas cuestiones, hay paramientos de carbón prácticamente todos los días, hay episodios de superación de las normas que son bien débiles, pero de todas maneras se superan las normas de emisiones atmosféricas. En el año 2018 hubo una situación de intoxicaciones masivas, al menos 1.700 personas terminaron en los centros
de salud con síntomas vinculados a la inhalación de gases de contaminantes que a la fecha la verdad es que no sabemos el detalle, porque lo que ocurre en Quintero y Puchuncaví no, o sea, es carbón sumado con otras muchas cosas. Entonces es muy lamentable cuando hablamos de zonas de sacrificio, porque efectivamente es eso, es una voluntad no dicha de sacrificar vidas, y aquí quiero traer a colación lo que mencionaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2017 en su opinión consultiva. Aquí hay una relación íntima entre los derechos que están en juego. No es posible el derecho a la vida, no es posible el derecho a la salud sin un medio ambiente sano. Lo que pasa en Quintero y Puchuncaví y en otras zonas de sacrificio, por ejemplo, es que los niños, ayer hubo una nueva situación de intoxicación en la escuela, en una de las escuelas de la zona. Los niños y las niñas terminaron en el hospital, tuvieron que paralizar las clases, los niños y las niñas están encerrados en sus casas. Imagínate una mamá, una familia teniendo a un niño o una niña encerrada en su casa por miedo a que salga a la calle, al patio, a jugar, porque es mejor que esté encerrada a que esté respirando veneno. O sea, imagínate la decisión, lo difícil. Ahí hay una vulneración sistemática, transversal, interseccional de todos los derechos fundamentales. ¿Para qué hablar del juego, de la cultura, de la entretención, de la educación? Si ni siquiera podemos hablar del derecho a la vida, de respirar tranquilamente. Y entonces, como les contaba en ese caso, porque hay muchos casos dentro del caso de esta zona de sacrificio, como les planteaba, las intoxicaciones masivas, los varamientos de carbón, la superación de contaminación atmosférica, que es prácticamente lo único que está normado. A propósito de las intoxicaciones que hubo el año 2018, presentamos acciones de protección de garantías constitucionales, y finalmente la Corte Suprema, el máximo tribunal chileno, dictó una sentencia maravillosa, enmarcable, una sentencia, la primera sentencia en Chile en materia medioambiental con enfoque de derechos humanos, sentencia que se enseña en las universidades para hablar de justicia ambiental, una sentencia que ordena medidas súper específicas al Estado de Chile para hacerse cargo de la situación de contaminación, con plazos establecidos, etcétera. Y el gran problema que tenemos hoy día es de implementación. Estamos prontas a cumplir otro año más de la dictación de esa sentencia y por lo tanto otro año más de incumplimiento por parte del Estado. Entonces, ese es uno de los principales desafíos, una vez que ya está reconocido el problema, porque ya partí diciendo, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos reconoce que hay zonas de sacrificio. No dice que esté bien, lo reconoce. Bueno, ¿qué hacemos con eso? El Estado sabe, hay comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados ya desde el año 2011 que reconocen esta situación. La situación sigue, se perpetúa. ¿Y por qué? Porque hay una dinámica que se da entre el Estado y el poder económico, que tiene a la base una estructura económica extractivista muy del sur global, que necesitamos con urgencia máxima superar, porque si no, lo natural del extractivismo, al no internalizar los costos, que es uno de los argumentos planteados en el informe, es que esos costos quedan en los territorios y quedan en los cuerpos y quedan en las vidas de las personas que están soportando esta situación. Exacto, exacto. Y ese es justamente uno de los problemas más graves, y es que el carbón termina siendo uno de los combustibles más baratos, entre muchas comillas, supuestamente porque no está internalizando esos costos, que son todos los costos que ustedes dos, tanto Cristina como Alejandra, han mencionado, desde la minería y desde la quema del carbón para la generación de energía. Las intoxicaciones, la pérdida de la vida y de los tantos derechos también del disfrute de la vida misma de los niños para poder salir a jugar, ir a sus colegios, el derecho a la educación, hasta el derecho a la intimidad de las familias, porque sabemos pues que hay nubes también de estas humaredas, de los polvos que se entrometen como en la vida, en la familia de las personas. Entonces, aquí le quiero pasar la palabra a Andrea para que nos hable de este estudio
que yo realmente resalto muchísimo. Es impresionante cómo han logrado ver cómo si se internalizan estos costos y no quedan siendo como soportados por la población, que este es el problema de justicia ambiental que tenemos aquí tan grave. De verdad el carbón no es para nada viable. Entonces, Andrea, cuéntanos sobre tu estudio, tu experiencia y por supuesto pues el caso de Colombia. Gracias. Bueno, a diferencia de Alejandra y Cristina, soy economista y economista ecológica. Entonces, bueno, y como economista ecológica ha sido un reto precisamente tratar de ponerle precio a algo que es invaluable. Justo todo lo que ustedes han dicho es inconmensurable, invaluable, es como mides una vida misma. Y ha sido un ejercicio muy difícil tratar de ponerle precio a eso. Voy a compartir unas breves, bueno, más que todo son gráficos porque me gustan mucho los gráficos. Y quiero compartir cómo comenzó pues la investigación de valorar económicamente los impactos de la cadena del carbón. Entonces aquí esta gráfica me gusta mucho porque justo pues lo que vemos con Cristina y con Alejandra, que es esa cadena de carbón desde la extracción al consumo, y esa cadena de carbón desde la extracción al consumo, en cada etapa hay grupos sociales oponiéndose a esa cadena de carbón, con una violación de derechos humanos y además con unos impactos o lo que llamamos también pasivos ambientales, porque son pasivos socioambientales no compensados por esa actividad. Se convierten en una deuda del carbón a esas comunidades. Y en cada etapa de esto, pues hay un grupo, hay movimientos sociales, activistas, las mismas comunidades, los mismos pescadores que están enfrentando todos los impactos que resulta de esa cadena física del carbón. Aquí ya está más en detalle cuáles son esos impactos. Muchos de esos impactos ya Alejandra los mencionó y Cristina. O sea, desde la extracción, aquí en Colombia lo que evidenciamos más es la extracción de carbón. Colombia es el quinto país que más exporta carbón en el Caribe colombiano. Justo estoy cerca del Caribe colombiano, los saludo desde el Magdalena y pese a que donde estoy no hay minas, pues resulta que sí vemos las afectaciones con los puertos. Entonces muchas veces cuando el tema del carbón no se tiene en cuenta el transporte ni terrestre que se hace en Colombia por vía del tren, ni tampoco esos impactos de los puertos de carbón afectando ecosistemas, afectando los pescadores, la vida de los pescadores, y a su vez pues también hay un puerto de carbón ahí en Chile donde están estas térmicas, donde están estas zonas de sacrificio. Estas zonas de sacrificio también tienen su puerto donde reciben el carbón que importa. Entonces, lo que vemos acá es que los pasivos ambientales comunes en toda la cadena de carbón es la dispersión de polvillo de carbón, la contaminación del aire, el deterioro de la salud pública, que es justo lo que Alejandra estaba diciendo, y el cambio climático. Cambio climático desde la emisión de ciertos contaminantes desde la extracción hasta el consumo cuando ya se quema el carbón. Entonces, desde la extracción tenemos contaminación de suelos y agua, pérdida de territorio por la minería, porque aquí en Colombia es una minería a cielo abierto. Creo que a diferencia del caso de México, aquí es una mina a cielo abierto y es una pérdida del territorio, pérdida de ecosistemas y desplazamiento y reubicación de comunidades, pérdida de servicios de los ecosistemas. En el transporte está el ruido, el vertimiento de carbón en las vías, las muertes relacionadas por accidentes en las vías del tren, son unas vías precarias, han habido entre 250 accidentes entre una de las minas del Cesar y el puerto que está en Santa Marta, Magdalena, y sin contar con la vía del tren de La Guajira. Y pues en el puerto, esos vertimientos de carbón en ecosistemas marinos y costeros, han habido derramamientos de carbón en los lechos marinos
y pues las empresas mineras resultan diciendo que el carbón es inerte, que el carbón no produce los mismos efectos de los del derrame de petróleo. Y otra cosa, lo que te cuentan los pescadores cuando abren sus pescados y ven ahí el polvillo, y hay también estudios científicos de cómo ese polvillo y cómo ese ecosistema ha cambiado, ha cambiado genéticamente los recursos pesqueros. Y cuando aquí está, este es un estudio que se hizo de la cadena de carbón entre Colombia y Turquía, y pues hay todo unos impactos cuando llega el carbón a los países que importan y que importan para esa quema. Y la quema de carbón produce, pues aparte del CO2, produce nitrógeno, óxido de sulfuro, mercurio y otros. Las centrales térmicas de carbón realmente, pues lo que nos contaba Alejandra, es un riesgo para la salud pública. Y el ejercicio que yo hice, que ya les quiero mostrar, voy a saltarme aquí rápidamente. Bueno, quería mostrarles que hay una resistencia tanto en la extracción del carbón como una resistencia en el consumo de carbón. Entonces hay una resistencia donde están esas plantas térmicas por todos esos efectos en el aire, por los efectos de las cenizas, de la disposición de cenizas de carbón que han impactado en la salud de las comunidades. Y pues en una publicación que se llama, de un libro que sacamos recientemente con varias organizaciones, que se llama Hechos, Realidades y Perspectivas de la Minería de Carbón en los departamentos del Cesar y La Guajira. Esto tomamos como referencia un estudio que yo hice en el 2015 y actualizamos esos datos al 2019. Entonces, en el 2019, ya vamos a analizar qué es lo que pasa actualmente. En el 2019, el precio de carbón pues fluctuó entre $47 por tonelada y $77 por tonelada. Y nosotros pues intentamos de calcular en términos económicos esa contaminación del aire, del agua, del suelo, y resulta que esa contaminación del aire, agua y suelo pues llega a ser mayor que ese precio del carbón. Esa pérdida de territorio, bueno, creemos que está subestimado, y el daño a la salud pública está también aquí. La valoración económica del daño a causa del transporte de carbón en tren y su envío marítimo, y la disminución de las reservas de carbón. Este es un estudio que intentamos hacer, y si sumamos todos estos costos, pues vemos que estos costos que genera la extracción de una tonelada de carbón pueden llegar a ser casi 3 veces más que el precio, que osciló entre el 2018 y 2019. Ahora vemos una cosa, que lo que decía Rosa Peña al principio, que vemos que justo ese era el precio de carbón, y ahora el carbón está oscilando entre los $400. Entonces una empresa me diría, bueno, pero si ya es 400, entonces el precio compensaría esos impactos que aquí estoy estimando que son menos los impactos. Pues yo diría realmente no, porque como lo estábamos diciendo, hay impactos que son inconmensurables, hay pasivos ambientales que son a perpetuidad, o sea, la contaminación del aire, del agua, sobre todo el agua, esa pérdida de acuíferos es un impacto a perpetuidad que no se puede compensar. La contaminación del suelo necesita más de 20 años para recuperar esos territorios. Como son minas a cielo abierto, pues es no compensable, recuperable, y aunque comparemos aquí ese valor generado de esas minas en términos de gastos operativos, sueldo de empleados, pues vemos que realmente no compensa todos esos impactos. Yo dejo ahí. Vale, Andrea, muchas gracias. Y es justamente pues como una de esas razones o de los argumentos más fuertes que deberíamos poder estar usando ahora para decir el carbón no va más, definitivamente no va más. Además de la resistencia que tú nos mostrabas, que es una resistencia de la población tanto a la extracción
como a la explotación misma. Entonces, hemos visto que argumentos hay muchos, tenemos argumentos que van desde lo económico muy bien fundamentados hasta los movimientos civiles o ciudadanos, también argumentos de cambio climático, pero quisiera preguntarle a nuestras dos litigantes de la mesa específicamente cuáles han sido o cuáles consideran que son los argumentos más fuertes para alejarnos del carbón hoy en día. Cristina, de una vez, arranca, por favor. Voy yo, pues. Bueno, yo creo que a los costos que ya hizo Andrea, que a mí me resultan muy impresionantes, creo que hay otros costos que no están, digamos, cotizados, que no sabemos cuánto cuesta, pero yo me pregunto, ¿cuánto cuestan los 3,000 muertos de la región carbonífera de Coahuila? ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta la cantidad de mineros mutilados? ¿Cuánto cuesta? Y de verdad yo se lo digo mucho a las mujeres, ¿cuánto cuesta toda la ropa que han lavado las mujeres para las minas de carbón? Y que no les paga nadie. ¿Cuánto cuesta cuidar a los enfermos de las minas? A los mutilados. Nada de eso se puede cuantificar. O sea, yo no me imagino, bueno, no sé si el economista, pero yo no me imagino eso, cómo se pudiera cuantificar, porque realmente muestra en gran medida el drama de lo local, de lo concreto, de cómo lo vamos viviendo en las distintas etapas de la extracción hasta la quema del carbón, cómo se va viviendo sobre los cuerpos y sobre la vida este uso del carbón. En la región hace años que empezamos a utilizar una frase que para mí es la única válida, que la vida vale más que el carbón. Y cuando los mineros se quejan, es que esa mina, ese pozo está en tal condición, es que se acaba, salte, tu vida vale más que lo que puedas sacar de carbón. No hay nada que justifique a estas alturas de la vida, por Dios. Estamos en este siglo, en el año 22, después de una pandemia. ¿Qué justifica que sigamos extrayendo carbón, por Dios? Como si no hubiera otra... Yo escucho hablar del carbón de Coahuila y me siento que estoy en el siglo XVIII o XIX, como si no hubiera otra posibilidad que no sea esta. Y además con un discurso muy perverso, porque resulta que ni siquiera te puedes quejar, porque con el carbón se genera desarrollo. Y ingue su madre. Se genera desarrollo. Entonces tú no te puedes quejar de lo que te hacen como zona de sacrificio, porque entonces estás en contra del desarrollo de la riqueza nacional. Y ahora que traen de moda la nacionalización otra vez de la matriz energética, bueno, ahora resulta que tampoco te puedes quejar porque entonces ni eres de izquierda, ni eres defensor de derechos humanos, ni estás a favor de los pobres porque te estás quejando de que están extrayendo carbón. ¿Me explico? Se vuelve muy, muy perverso. Yo creo que no hay ningún argumento razonable sobre por qué seguir extrayendo carbón, excepto que lo vuelven barato porque los costos los pagamos todos. De acuerdo. No lo pagan los empresarios y no lo paga la CFE, lo pagan las poblaciones. Y los pagamos todos los que vivimos en esas zonas de sacrificio y todas las personas que están cerca de las carboeléctricas, respirando esa quema de carbón. De acuerdo, Cristina. Y justamente como somos quienes pagamos esos costos, es como si esos costos se diluyeran. Se diluyen y entonces se puede seguir justificando la extracción y la quema. Y desafortunadamente nos toca acudir, pues no quiero que esto suene mal, pero desafortunadamente nos toca acudir a las herramientas de la economía para poder cuantificar todo esto como una razón que justifique que el carbón no va más. Y digo desafortunadamente es porque, pues, si bien es un trabajo absolutamente loable, está desconociendo cosas que tienen un valor intrínseco y nos toca desmonetizarlo, como todo lo que estabas mencionando, Cristina. Y ante eso, quisiera ver, Andrea, pues tú también como, ¿qué opinas? Porque existe esa necesidad de evidenciar económicamente lo riesgoso también que es el mercado, y de la mano de esto es que hemos visto también un camino de la desfinanciación de las aseguradoras, de los bancos y demás, pero nos toca recurrir a mecanismos como la economía. ¿O crees que también hay otras alternativas o qué otros argumentos crees que pueden ser fuertes para alejarnos del carbón? Bueno, como les decía, soy economista, pero economista ecológica, economista rebelde, y de por sí, no, totalmente, yo critico esos sistemas económicos. Esto fue como una ilustración, un ejercicio
académico. Maravilloso, por cierto, lo celebro muchísimo. Gracias, igual, pero queda muy corto. Todo lo que dice Cristina queda muy corto, por lo que les dice, hay pasivos ambientales a perpetuidad, y eso a perpetuidad es invaluable, y la vida es invaluable. Entonces, el dinero no es un lenguaje que vamos a tomar. A mí me gusta mucho todo el trabajo que hace AIDA en Latinoamérica, porque justo los derechos humanos es una herramienta equitativa para todos, o sea, independientemente del país donde te encuentres, o sea, los derechos humanos son universales y deben ser reconocidos en cualquier lugar, a diferencia del valor económico. Entonces, yo creo que ese argumento debe ser un argumento fuerte para, bueno, todos los litigios de los derechos humanos, de esa violación de derechos humanos. Y igual también, junto con esos litigios de la violación de derechos humanos, está también pues el ejercicio que nosotros hacemos de cuestionar los argumentos de las empresas mineras. Por ejemplo, en el reporte hay también datos de empleo, porque siempre te dicen, no, es que damos tanto empleo, damos tanto progreso, esas zonas de sacrificios para el desarrollo, pero ¿cuál desarrollo? O sea, dicen las comunidades, ¿desarrollo para quién? O sea, ¿qué clase de desarrollo es este? ¿Progreso para quién? Y es tener esos elementos de estudios de que cuestionen ese desarrollo en términos, listo, monetarios, en el mismo lenguaje que ellos hablan, y que lo cuestionen, porque realmente el empleo, como en el informe, o sea, incluso yo tengo otros datos que apenas el empleo de las empresas mineras en la zona Caribe resulta el 2% del total de todos los empleos. Entonces, el empleo y las condiciones, todo lo que nos decía Cristina, las condiciones de esos empleados, yo no puedo creer esa cantidad de muertos allí, esas condiciones de esa gente. Sí, son situaciones muy complejas, y tú mencionas algo muy bonito, Andrea, que es en lo que creemos las abogadas, como en la herramienta del poder del litigio, y es tomar el tema de los derechos humanos. Y para eso pues quisiera volverlo a aterrizar al litigio, entonces pasarle la palabra a Alejandra, que nos cuentes cuál crees tú que es como ese argumento fuerte para alejarnos del carbón, o que ha funcionado, por ejemplo, en el caso de la sentencia maravillosa, con un toque un poquito sarcástico por la parte de la implementación que tienen en Chile. Y a eso, discúlpame, le quiero añadir algo, y es un comentario que estoy viendo en el chat de Catalina, y es también como este tema laboral, como esta parte, conectarlo con el temor a la represalia, por el cual las personas a veces no salen a decir no queremos más o no más esto, porque también hay un problema ahí de que se quedan sin empleo y demás. Entonces, ¿cómo usamos el derecho en ese caso? ¿Qué argumento ahí es fuerte? Sí, yo concuerdo con todo lo que se ha dicho. El enfoque de derechos humanos es fundamental. En Chile estamos en pleno proceso constituyente y estamos transitando en el lenguaje jurídico desde un enfoque muy antropocéntrico a un enfoque más ecocéntrico. Y ya no estamos hablando solamente de los derechos humanos, que son universales, sino también de los derechos de la naturaleza. Y considerando que los seres humanos, como el resto de las especies que habitamos este hermoso planeta Tierra, somos parte de la naturaleza, también hago el vínculo con la economía ecológica, que me parece una disciplina maravillosa, que de hecho también soy estudiosa de la economía ecológica, y en particular vinculada bueno, Andrea preguntaba, ¿cuál desarrollo? Un desarrollo que sea a escala humana. Y estaría bueno distinguir la oeconomía, la administración de los recursos, de la crematística, el intercambio, el monetizar absolutamente todo. La economía también es una disciplina muy humana. Necesitamos administrar nuestros recursos, necesitamos verificar cuáles son los costos y cuáles son los beneficios. Y ahí entra derecho la justicia ambiental y la justicia climática. Tenemos un problema grave de administración y de equilibrio de costos y beneficios ambientales.
Los beneficios están en el bolsillo de unos pocos y los costos están agudizados en las denominadas zonas de sacrificio, pero también en toda la población, en todo el mundo estamos respirando gases con efecto invernadero por la quema del carbón, que beneficia a estos pocos que se están beneficiando económicamente a muy corto plazo. Eso no es economía, eso es riqueza económica acotada, miope, versus todo lo que podríamos ganar protegiendo la casa donde habitamos, de la cual formamos parte, administrar correctamente, digamos, los recursos, digamos, los bienes comunes, digamos, los bienes compartidos, la naturaleza, administrémosla de manera amorosa. De eso depende nuestra vida. Todo eso en jurídico es lenguaje de derechos humanos. Porque si pensamos en el desequilibrio en las cargas y beneficios ambientales, pensamos en el desarrollo local, en un tipo que sea a escala, un desarrollo que sea a escala humana, que no sea el mero crecimiento económico, que no sea el puro Producto Interno Bruto. Desarrollo. ¿Cómo yo puedo disfrutar de mi vida? Yo puedo tener muy poca plata en el bolsillo, pero ser muy feliz, vivir una vida muy plena, y para eso necesito aire limpio, agua limpia, vivir una vida. Eso también son derechos humanos. La crisis climática, por cierto, o sea, vuelvo a la opinión consultiva 23 del año 2017 de la Corte Interamericana. Hay un vínculo íntimo, necesario, entre el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente sano. La crisis climática es una crisis ecológica, es una crisis sistémica. Se ha hablado de una nueva era geológica, generada por un pésimo tratamiento de los denominados recursos naturales, porque hemos mal entendido que la casa donde vivimos, el ambiente que estamos compartiendo, es para extraer, y ahí dejar los residuos. Y no, somos parte de la naturaleza, necesitamos el bosque para respirar, necesitamos el acuífero para tener agua, necesitamos la naturaleza, el entorno. Es un disparo en los pies no proteger eso, incluso desde el punto de vista económico, e incluso desde un punto de vista muy antropocéntrico. Entonces necesitamos cambiar el paradigma, cambiar la visión, ampliar la mirada, no encasillarnos. Y para mí, como en este catálogo de muy buenos argumentos que se plantean, todo me lleva a los derechos humanos, que, insisto, estamos transitando hacia un enfoque más ecológico, más ecocéntrico, que reconozca también los derechos de la naturaleza, pero es algo universal. Todo esto está dentro de un gran paraguas, y por eso, volviendo a la sentencia maravillosa, aunque no en su implementación, es maravillosa precisamente por su enfoque de derechos humanos. Porque no considera, en este caso, la situación de intoxicaciones masivas como algo que sucedió y que terminó y que se acabó. De hecho, era bien terrible ver los alegatos del Estado diciendo como, bueno, pero ya se acabaron las intoxicaciones masivas, el problema ya está resuelto. Entonces fue un logro hacer que los jueces entendieran que esto es un riesgo permanente. O sea, esto que ocurrió hoy día, qué bueno que fueron intoxicaciones masivas y no muertes masivas. Ahora, la afectación crónica, vamos a ver más adelante qué es lo que va a suceder. A mí me da terror pensar en eso. Pero el riesgo está latente. Seguimos sin saber cómo ocurre la contaminación sistémica, cuáles son los efectos sinérgicos, los impactos acumulativos, qué pasa cuando yo tomo agua contaminada con metales pesados, qué pasa cuando, no sé, en fin, hay un montón de efectos, de impactos que no tenemos considerados, pero que no pueden ser mirados con una lupa como si fueran un hecho aislado. Ese es el valor que tiene la sentencia. Tiene una mirada amplia, tiene una mirada de derechos humanos. Yo creo que ese es un argumento muy relevante. Totalmente, Alejandra, y eso último que mencionas me parece espectacular, y es que no podemos ver como hechos aislados.
o temas incluso aislados, porque de hecho, como ven acá en el chat, nos preguntan, por ejemplo, ¿qué hacemos para movernos en la transición del carbón? Si ahorita lo que estamos viendo, pues o lo que están viendo los gobiernos es aprovechar el gas que está ahí en las mismas vetas del carbón. Entonces, lo mismo, así como vemos que hay unos impactos que no podemos ver aislados, también tenemos que reconocer que si bien este es un webinar de carbón, pues son unas problemáticas que tampoco podemos ver de manera aislada, porque son unas problemáticas totalmente transversalizadas por muchos otros conflictos socioambientales, como es el tema del fracking o la extracción también de petróleo y bueno, y muchas otras. Sí, es muy desafortunado, pero bueno, vamos de a pasitos, de a pasitos. Quisiera ahorita, ya como para ir cerrando, antes de darle la palabra a alguien del público que nos quiera compartir una pregunta, quisiera preguntarles cómo creen que a partir de los hallazgos de este informe podríamos avanzar como región, aprovechando que tenemos la presencia de panelista Andrea de Colombia, Alejandra Chile y Cristina de México. ¿Cómo podemos avanzar como región para consolidar pues un continente lejos del carbón? Y arranquemos con Andrea. Estoy de acuerdo con Alejandra que este es un tema de justicia climática, justicia ambiental. Yo creo que hay varios litigios a nivel internacional del cambio climático. Y como región, o sea, también generar esos litigios, esos movimientos de cambio climático junto con toda esta problemática del carbón. O sea, yo sé que nos estamos enfocando el carbón, pero también porque el carbón es el mayor combustible fósil que genera emisiones de CO2 y es como el principal actor que va a desaparecer, dada esta crisis climática que tenemos. Y ante esa desaparición, ¿qué va a pasar con esos impactos? ¿Qué va a pasar con esas zonas de sacrificio? ¿Qué va a pasar con esa población? ¿Cuál va a ser esa diversificación laboral de los mineros y diversificación laboral en esas regiones? ¿Cuáles son esas alternativas? Antes yo estaba muy ilusionada, no, pues alternativas económicas, esto acá, el ecoturismo, aquí en el Caribe colombiano, que es una parte muy turística de Colombia, pero va ahí alguien me dice, pero un momento, realmente cómo está el suelo, cómo está el aire, cómo está el agua para brindar esa diversificación laboral. O sea, ¿cuál es el estado de los ecosistemas que soporta si abandonamos el carbón? ¿Cómo quedan los ecosistemas? ¿Y cómo va a ser esos ecosistemas van a soportar esas alternativas diversas en estas zonas de sacrificio? En esto de la transición justa, he investigado que justo en los territorios están estando bastantes iniciativas, incluso iniciativas gestadas por mujeres de cooperativas de energía solar, diversas iniciativas de comercio justo, una cantidad de iniciativas que resalta la solidaridad, resalta el trabajo comunitario, resalta otros valores, lo que decía Alejandra del desarrollo a escala humana, otros valores territoriales que no son los mismos de ese crecimiento económico. Y estas iniciativas pues se dan más que todo no en las zonas de sacrificio, porque o sea, las zonas de sacrificio, el medio ambiente, los ecosistemas no soportan, no hay alternativas, y además que las comunidades gastan todo su tiempo y su esfuerzo en la lucha contra la expansión de la minería de carbón, y no hay ningún soporte biofísico, ni está la intención de esas comunidades en generar alternativas, porque hay vulneración de derechos. O sea, cuando hay vulneración de derechos, también las comunidades están deprimidas, no es lo mismo encontrar una comunidad en una zona carbonífera en La Guajira
como a la periferia de campesinos que cultivan, sino la zona carbonífera están abrumados con tantos impactos y abrumados con los diferentes litigios en contra de la minería de carbón. Entonces yo sí creo que como región unirnos en litigios de pues de justicia climática, o sea, el cambio climático, pese a que el carbón esté carísimo, que es algo coyuntural, que es la invasión de Rusia a Ucrania ha generado un ruido enorme en lo que venía, el carbón que estaba disminuyendo, pero dada esta decisión de Europa de no comprarle carbón a Rusia, pues ha subido el precio del carbón y ahorita mismo hay una presión del gobierno por seguir extrayendo carbón, por seguir expandiendo esa zona de sacrificio. Y justo creo que ahí decir no, o sea, por más que haya una coyuntura, hay una crisis climática que prevalece por esa, o sea, por la justicia climática, una crisis climática que prevalece a esa bonanza al carbón. Y no sabemos cuánto va a durar esta bonanza. Esta bonanza es algo coyuntural de ahora y lo que prima es esa justicia climática. Total, que de hecho es una bonanza que viene en una trayectoria que veíamos atrás, que era al declive por completo. Entonces es como venía bajando el carbón y de repente hay un pico, pero pues hay que entender que eso es algo completamente como pues fuera de la trayectoria, es algo de contexto muy, muy particular. Y como región también hay que entender eso, porque supongo que en México, pues ahorita deben estar en un discurso muy parecido al que están en Colombia de explotemos todo el carbón porque el precio está buenísimo. Pero bueno, Cristina, cuéntanos como región, ¿qué crees que podemos hacer? Pues no, fíjate que no. Aquí creo que a diferencia de Colombia, México tiene muy poco carbón, afortunadamente. Okay. Afortunadamente. Cuando a nosotros nos dicen, ay, no, pero es que también en China se mueren muchos mineros. Yo digo, sí, señor, nada más que si nosotros sacáramos lo que saca China, necesitaríamos 35,000 muertos al año. Ese es nuestro nivel de precarización del empleo en las minas de carbón. Esa cuenta sí la supe hacer sin estudiar economía. Y me parece a mí que, a diferencia también de Colombia, el tema de las 2 carboeléctricas que hay en Coahuila se les acaba su tiempo de vida. Una en 2030 y otra en 2033. Entonces, no es que haya una ruta para salir del carbón en Coahuila, es que ya no van a haber carboeléctricas. Okay. Así que nuestra apuesta es que no abran una nueva, ¿ya? Porque eso obliga a que al menos más de la mitad del carbón que se extrae en esas condiciones tan terribles se deje de extraer. Y también estamos como trabajando mucho en la conciencia de que no se trata de reemplazar un mal por otro peor. Decir, muy bien, entonces carbón no, pero fracking sí para sacar el gas shale, ¿no? Por Dios. Yo les decía, ahora imagínense las minas más fracking ahí en el mismo territorio dentro del pueblo, porque no lo van a hacer de otra manera, son los mismos empresarios haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, por supuesto que no vamos por salidas como gas shale. Fíjate, es tan fuerte el tema cultural en la región que hasta el nombre nos tenemos que cambiar porque nos llamamos región carbonífera de Coahuila y ya no queremos carbón. Entonces yo estoy así porque nos pongan la región del sol, por Dios, hoy habían 43 grados. 43 grados, entonces, bueno, y en invierno llegamos a estar a -10, pero con sol. Wow. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no llenamos de paneles? ¿Por qué no hacemos otra cosa? Si está el sol ahí todo el día, nos estamos rostizando, están trabajando con estas temperaturas todo el verano y no lo aprovechamos porque está el carbón. Ahora, yo, ¿qué digo? La verdad es que no esperamos nada de los gobiernos. O sea, ya nos recetamos al PAN, al PRI, a Morena, llevamos 17 años y yo ya no les compro la siguiente, ¿no? A nadie, ya no, ya terminamos con ese tema. Y más bien estamos apostando a las mujeres de la región. Hace un par de meses yo les preguntaba a las mujeres en unos talleres que tuvimos cómo querían salir en el siguiente documental, porque hay muchísimos documentales, entrevistas sobre la región carbonífera de Coahuila. Y yo les decía, ustedes no salen, son invisibles, y si salen es porque enviudaron, si no, no existen. Entonces, si ustedes quieren seguir saliendo haciendo los documentales, pues sigamos sacando carbón. O sea, ese va a ser el resultado obvio, ¿no?
Y entonces yo decía, ¿cómo quieren salir en el siguiente documental? O sea, no sé cuándo va a ser ni quién lo va a hacer, ¿verdad? Pero seguro van a ir otra vez a querernos grabar. Entonces, ¿cómo quieren salir la siguiente vez? Y de ahí salió, junto con 2 organizaciones ambientalistas, Conexiones Climáticas e Iniciativa Climática de México, y en 2 semanas abrimos nuestro primer huerto en uno de los pueblos, un huerto escuela. Súper. Y también vamos a hacer pequeños huertos en casas. Y por ejemplo, aquí estoy viendo que hay gente de la región carbonífera conectada y está escuchando, ¿no? Y eso no sucedía antes. Entonces, creo que la apuesta por las mujeres para construir estos espacios de vida nos permiten tanto a los que somos defensores de derechos humanos, que pareciera que no somos ambientalistas, y luego los ambientalistas que parece que no son defensores de derechos humanos, hacer lo que hemos estado hablando en este foro, ¿no? Cómo de manera transversal abarcar todo lo que entendemos por vida, y que estos espacios de huertos sean los espacios para las mujeres, sean los espacios simbólicos. ¿Por qué? Porque nos dicen que no se puede hacer otra cosa en la región que no sea sacar carbón, y no es cierto. Hay 2 invernaderos, sería otro intento nuevo en una zona de desierto a 43 grados. Bueno, pues en nuestra página de internet, pastadeconchos.org, en un par de semanas podrán ver nuestras fotos de los huertos, y yo creo que esa es la respuesta. Construir desde lo local, con lo que podamos, con lo que tengamos. No importa si el huerto mide 3 metros o 200 metros, o si son 100 o si son 20. Con lo que la gente quiere y tiene, hagamos lo posible para no depender de los gobiernos. Maravilloso, Cristina. Muchas gracias por compartir ese ejemplo local, que si bien es un ejemplo, como tú estabas mencionando, como de las herramientas que tienen el territorio, como muy de ese lugar, muy local, pues es algo que completamente se puede extrapolar a el ejemplo regional, y es entonces ver en La Guajira cuáles son las herramientas de La Guajira, cómo potenciar también el uso de, pues, de este recurso inagotable como es el sol, y tener otras posibilidades también como paneles solares y demás, y unirnos así incluso como en cadenas de estrategias, que de esos compartires y esos saberes locales pues hay mucho por aprender. Si ya hubo algunos obstáculos que se tuvieron que enfrentar en Pasta de Concho para poder hacer esos invernaderos, pues cuáles fueron, qué se aprendieron y cómo compartir esos saberes con las otras regiones para poderles facilitar el camino también en esos aprendizajes, y así unirnos pues como región. Pero mencionaba Andrea también la posibilidad de unirnos a nivel regional alrededor de, pues, de un litigio estratégico, por ejemplo, porque es un tema de justicia climática, es un tema de justicia ambiental. Entonces ahí también, otra vez aterrizándolo a lo legal, te paso la palabra, Alejandra, para que nos cuentes cuál crees tú que es la posibilidad como región para acercarnos hacia un continente sin carbón. Sí, o sea, el litigio estratégico es una muy buena herramienta porque habla en el mismo lenguaje de la toma de decisiones, que finalmente termina siendo el lenguaje del poder. Al derecho le pasa algo similar a la economía, son lenguajes en los cuales nos podemos entender. Sin embargo, estamos como estamos por el rol que cumplimos como parte del sur global, la región en el resto del mundo. Y ahí tenemos un problema que es estructural y que es el extractivismo. Se entiende a la región como fuente de recursos para que el resto del mundo viva su vida sin pensar de dónde sale la energía con la que se mueve, sin pensar de dónde salen los alimentos que comen, etcétera, 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 etcétera. Entonces, para hacernos cargo de ese problema, yo vuelvo a la idea del cambio de paradigma, de dejar de pensar que el desarrollo es igual a crecimiento y empezar a pensar más a escala local. Los ejemplos de Cristina son maravillosos, y el planeta, delante Cristina dijo algo muy bonito que yo creo que fue Cristina, que yo lo anoté, o quizás fue Rosa. Lo dice la ciencia, lo pide la naturaleza. O sea, si somos parte de la naturaleza, estamos viviendo ir sonando la misma música que nos tiene ensordecidas, y necesitamos nuevas estrategias, nuevas maneras, volver a lo local, y las comunidades ancestrales, los pueblos originarios, quienes han vivido en relación armónica con la naturaleza,
tienen claves, tienen llaves, y lo que tenemos que hacer es escuchar, volver la mirada hacia lo local, pensar desde lo local hacia lo global, y no caer en la trampa, porque claro, en Chile, por ejemplo, tenemos, está en proceso la descarbonización, y eso se ha ganado en parte gracias al litigio estratégico, y gracias también a la toma de conciencia, a poner el tema sobre la mesa. Pero ¿qué es la descarbonización en Chile? Hoy día es una promesa. No hay documentos concretos que puedan ser exigibles hoy día, y de hecho sigue quedando como reserva estratégica para la matriz energética las centrales termoeléctricas, que se supone que quedan sin funcionamiento, igual quedan con funcionamiento como reserva estratégica. Entonces es un poco tramposo poner, yo concuerdo con Cristina, es un poco arriesgado poner las fichas, poner los huevos en la canasta, que ha sido siempre la misma canasta. No podemos seguir tocando la misma tecla, y tampoco podemos caer en cambiar un mal por un peor, porque tampoco sabemos a ciencia cierta cuáles van a ser los impactos que podría generar la alternativa que sigue siendo fósil, el gas, el fracking, sigue siendo tocar la misma tecla, sigue siendo parte de la misma estrategia de utilizar a la naturaleza como fuente de recursos, convertir a la región en fuente extractiva para beneficio de todo el mundo. Hay que volver a lo local, necesitamos volver a mirar hacia adentro, cuáles son las necesidades que tenemos, pensar en un desarrollo que sea local, que sea a escala humana y que nos permita satisfacer nuestras necesidades, pero de buena manera. No satisfacer la necesidad de energía mediante la quema, la extracción y la quema del carbón no es exactamente satisfacer esa necesidad, porque nos está generando un montón de otros problemas. Ese no es un buen satisfactor. Hay que pensar en buenos satisfactores y que generen sinergias. Y para eso, volver a lo local, junto con el litigio estratégico como herramienta, junto con el cambio de conciencia, de paradigma, a través de lo que enseñamos en las aulas, lo que conversamos entre las personas, este mismo espacio también contribuye a eso, y por lo mismo, y con esto me callo, agradezco la oportunidad de que estemos hablando sobre esto, porque aquí hay una pequeña semillita que se siembra para convertirnos en un mejor lugar. De acuerdo, Alejandra, muchas gracias, que ahí es justamente la importancia del diálogo y de poder conversar y conocernos también, que en todas estas regiones estamos viviendo problemas muy similares y que podemos también encontrar soluciones que han funcionado a nivel local, pero que en ese compartir de saberes también pueden funcionar en otros lugares. Nos quedan 5 minutos para cerrar, pero yo quisiera escuchar a Carolina Sagredo del público, que tiene la manita levantada casi que desde que empezamos el panel. Carolina, por favor, abre tu micrófono y cuéntanos si tienes una pregunta o qué tienes para compartir. Porfa, recuerda que tenemos 5 minuticos para cerrar el panel y que nos encantaría escuchar al final unas últimas palabras de cierre. ¿Se fue? Se fue. Creo que era una manita levantada por error. Bueno, sí parece. Pero la teníamos en cuenta. Ya con esto entonces, pues yo creo que vamos dando cierre. Yo les agradezco infinitamente, mujeres maravillosas y completamente admirables. Antes de agradecerles por participar en el panel, les quiero agradecer por ese trabajo increíble que han hecho y que hacen en las regiones donde ustedes están, porque es un trabajo que justamente salva vidas, que lucha por el ambiente, y es un trabajo que nos une hoy para ver cómo región podemos avanzar hacia un continente lejos del carbón. Gracias por acompañarnos en este panel. Gracias por lo que hacen, sigámoslo haciendo, y espero de todo corazón que este informe sea una herramienta para contribuir al trabajo que cada una de ustedes hace en sus regiones. Quisiera escucharles
un minutito para que cada una tenga la oportunidad de dar su mensaje de cierre y nos despedimos. Yo espero que esta no sea la última vez que conversemos, Alejandra y Cristina, Sí. que se dan mucho más espacios, sobre todo mujeres pues en el tema de carbón, que es una lucha que estamos dando y la lucha es ahora o nunca, como el último reporte del IPC. Entonces sí espero que no sea la última, por favor. Encantada de conocerlas, encantada de escucharlas y creo que se puede hacer mucho en conjunto. Gracias, Andrea. Cristina. Pues yo creo que siempre nos queda como un poco pendiente cuando hablamos de la matriz energética, y yo hablaba hace rato de paneles solares y con toda razón decían en el chat, bueno, sí, pero también es extractivismo, ¿no? O sea, sí, siempre todo es extractivismo, siempre terminamos todos metidos en el tema del extractivismo, pero creo que como defensores de derechos humanos y como ambientalistas nos queda como la enorme tarea de definir qué queremos en términos energéticos, para quién lo queremos y quién lo va a hacer. Si no tenemos resueltas esas tres preguntas, nos van a seguir convenciendo. En Coahuila está el parque eólico más grande de América Latina. Y cuando lo inauguraron, bueno, nosotros veíamos hasta bonito los ventiladores blancos. Después de estar en las minas de carbón, decíamos, ya está, ya la hicimos. Bueno, pues resulta que no, que es de una empresa y no aporta un solo watt a ningún pueblo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo definimos qué necesitamos, para quién y cómo lo vamos a hacer? Y yo espero de verdad que tal vez, no hoy, pero tal vez mañana o pasado mañana nos planteemos una gran demanda sumando las zonas sacrificadas de América para llevar a juicio a los estados, no a las empresas, sino a los estados que nos hicieron esto. Les agradezco muchísimo, muchísimo haber estado con ustedes, me encantaron y aprendí mucho, gracias. A ti, Cristina, gracias. Alejandra. Sí, yo me sumo a las palabras de agradecimiento, me siento muy honrada de haber compartido este diálogo con estas maravillosas mujeres poderosas, encantadoras, y concuerdo también, agradezco a Aida por el trabajo realizado, por la publicación y también por organizar y permitirnos este espacio que, como decía, es fundamental, es una semillita donde vamos sembrando. Yo creo que el problema que tenemos es estructural. Hemos mal desarrollado, crecimos, tenemos una joroba, una jibia, un jíbaro enorme, y necesitamos hacernos cargo de eso. Y para eso hay que mirar hacia adentro, parar, respirar, sentirnos, percibirnos, y reflexionar, tomar decisiones de manera consciente y armónicas con nosotras, con nuestro entorno, con la naturaleza que tan generosamente nos entrega vida, nos permite respirar, nos permite alimentarnos, nos permite hidratarnos, y eso es algo muy importante y necesitamos valorarlo. Así es que yo estoy muy contenta porque lo necesitamos ahora ya. Si no, se nos va a quemar la casa y no podemos permitir que se nos queme la casa, porque no es solo que se nos queme la casa, sino también que se nos quema de manera muy dolorosa. Y qué bueno que habemos personas y que habemos voluntades, y ojalá sean siempre muchas más quienes estemos viendo esto y poniendo nuestros corazones a disposición de hacer de este un mejor lugar. Muchas gracias, estoy muy honrada y feliz. Que así sea. Muchísimas gracias. En el chat dejé el link de la publicación para que por favor visiten el sitio, entren, la descarguen, la compartan, la rayen, la usen como quieran. Y nuevamente, muchísimas gracias. Espero nos veamos en otra ocasión. A todas las personas que nos acompañaron hasta este punto, también muchísimas gracias. Un saludo muy especial de Aida. Nos vemos pronto. Chao, chao.